Nancy, qué gusto tenerte con nosotros, sobre todo sobre todo bien interesante, porque hablamos un chorro, por cierto, porque nos ven en otro país que no sea México. Chorro en México es mucho, un montón. O sea, se escucha mucho hablar, y afortunadamente se escucha hablar mucho del burnout de quien vive con diabetes. Y ahora vamos a dar como una vuelta a ver también factores, o sea, personajes importantes en el manejo de la diabetes, como son los papás, que también pueden ser los abuelitos, los tíos, quienes estén a cargo, las esposas, los esposos también. Y antes de comenzar, Nancy, me encantaría que nos platicaras un poquito sobre ti, qué haces. ¿Qué relación tienes con la diabetes? Eso, yo creo que eso a quienes nos están viendo les va a hacer mucho clic por el tema. Muy bien, Eugenia. Pues primero agradecerte la invitación. Estoy muy contenta de compartir nuevamente contigo. Y pues bueno, mi nombre es Nancy Martínez, soy psicóloga de profesión, soy madre también de 2 pequeños y hace 3 años que mi hija fue diagnosticada con diabetes tipo 1 y pues bueno, fue ahí desde entonces que yo también tomé esto como una misión de vida, ya que venía anteriormente desde el 2005 trabajando en la educación de personas que viven con diabetes y a raíz de este diagnóstico, pues bueno, fue que retomé nuevamente el ayudar a mamás de niños con diabetes a recuperar su equilibrio emocional y afrontar situaciones de estrés. Entonces, pues, tú sabes desde la parte es que es algo que a mí me encanta, ¿no? Desde la parte profesional, sabes, pero también lo has vivido. ¿Tú has vivido burnout? Y esta es una pregunta que nos han hecho porque pusimos una cajita en Instagram y nos mandaron preguntas. Y esta es una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Tú has tenido burnout? Bueno, ahorita, como tal, digamos, me ha ocurrido situaciones de cansancio, ¿verdad? Como podemos definir el burnout, ese desgaste. Sin embargo, debido también pues a las herramientas con las que ya manejo también, utilizando también parte de la psicología, estas habilidades, pues bueno, trato de mantenerme, identificarlo a tiempo y hacer algo al respecto, ¿no? Para que no avance, porque es natural también que ocurra este cansancio emocional, porque pues bueno, es una tarea con la cual estamos 24 horas, los 7 días de la semana, no hay un descanso como tal, ¿verdad? Y a veces como padres incluso podemos sentir más la responsabilidad también que tenemos hacia nuestros pequeños, ¿verdad? Entonces, A eso iba, justamente. Uno, es, digamos, normal sentir burnout, o sea, porque luego nos escriben y dicen, es que me siento muy mal porque, de hecho, es una de las preguntas que voy a decir más adelante, me siento muy mal por sentirme mal. Y entonces, quienes nos están viendo y que se hayan sentido así o se sientan así, ¿qué les podemos decir? ajá, es natural el sentir muchas emociones, ¿verdad? Sobre todo también dependiendo la etapa en la que estamos, si es alguien que está en un debut, o ya también por el mismo desgaste que se viene dando de estar sobrellevando esta condición, la exigencia que nos tenemos a nosotros mismos a veces con las metas, los rangos, exigencias también a veces clínicas, ¿verdad? De parte de los médicos, y esto va creando este cansancio. Es natural sentir cansancio, estrés, enojo, pero también llega un momento en donde cuando ya estamos al tope, digamos al 100%, en donde ya nos llega también incluso a descuidar, a tener un descuido en la diabetes o en el manejo, pues bueno, ya estamos hablando de situaciones de burnout en diabetes. Oye, Nancy, y decías, los papás, yo soy mamá de un adolescente, no vive con diabetes, pero vivo estresada todo el día, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que o sea, es como un estrés con el que vives. Yo me acuerdo que platicaba con una amiga que decía, yo ya desde que nació,
antes disfrutaba mucho los vuelos en avión. Era como mi tiempo y era así, oh, sí lo esperaba y ahora lo sufro. Si vamos a, no sé, cuando íbamos a la playa, hace mucho que no vamos, y nos metíamos a las olas, como hay tipo surfear y demás, yo, o sea, me metía y disfrutaba y de repente me acordaba que tenía hijo y entonces era voltear, pero ya me cortaba como esa parte. Ser papás ya implica cierto grado de estrés y bueno, esto es ser papás y eso también necesitamos apoyo porque yo a veces le digo a mi hijo, no nos enseñaron a ser papás, o sea, yo voy improvisando, ¿no? Y además con diabetes ha de ser un poquito. Entonces, hemos escuchado hablar sobre el burnout. Generalmente el burnout, lo dicen, es el que vive con diabetes, pero también los papás. Y mencionabas, y un poquito más, quizá, yo también creo, ¿en quién crees que se viva más el burnout? ¿En los papás o en las personas que vivimos con diabetes? Ajá. Bueno, definitivamente en ambas partes, ¿sí? O sea, no podemos dejar de validar también lo que está sintiendo, por ejemplo, en el caso de mi hija, ¿verdad? Que ella tiene 9 años, no podemos dejar de validar esas emociones que ellos pues también se enfrentan a estos pinchazos, incluso a veces a nuestras mismas exigencias por mantener ese control. Entonces, a veces puede iniciar este desgaste y este cansancio en los papás y podemos incluso llegar a transmitirles a nuestros hijos también ese cansancio en donde ellos terminan también por agotar completamente y evitar y no querer más saber sobre la diabetes. Oye, Entonces, aplica para los dos, ¿verdad? y ahorita que decías, evitar, bueno, me quedo con esa pregunta mm, no se me olvida. ¿Cómo pueden los papás, como que tenemos muy claro cómo identificarlos en quien vive con diabetes? ¿Es diferente cómo se vive con los papás? ¿Cómo lo podemos identificar si somos papás, abuelitos, tíos o incluso la pareja? Esto va como muy enfocado a los papás, pero también las parejas lo viven. Así es. Bueno, por ejemplo, si llegamos a tener estos sentimientos de tristeza, de enojo, rabia, ira, irritabilidad, y podemos identificarlo muy bien cuando también empezamos a quejarnos, ¿verdad? De la diabetes, de todo lo que conlleva, y podemos incluso llegar si tenemos ya un hijo que ya ha aprendido de su condición, arréglatelas, ¿verdad? O sea, puede ocurrir que empecemos a dejar esos controles también, abandonar lo que son los tratamientos, las idas al endocrinólogo, al nutriólogo, ¿sí? Y es muy importante identificarlo a tiempo porque, bueno, esto va a traer en la misma familia también un ambiente hostil que empieza también a generarse en los demás miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, es estar muy alerta a pues estos signos de alarma que te he mencionado para trabajar sobre eso. Y una vez identificado, ¿qué, qué podemos hacer? A ver, yo, por ejemplo, bueno, no, me estoy adelantando, es que ya quiero dar respuestas a todas las preguntas, pero bueno, una de las preguntas que nos hicieron fue, eh, ¿cómo puedo, yo mamá, ya identifiqué este momento, ya identifiqué que estoy estresada, que estoy agotada de la diabetes, ¿cómo puedo explicar a mis hijos o a mi hijo que estoy cansada sin que sienta que el cansancio es, o sea, no estoy cansada de ti, hijo, estoy cansada de este estrés continuo y sobre todo hablando de mamás, digo, tu niña ahorita tiene 9 años, 6 años, me imagino que hubo noches sin dormir, ¿no? Hubo noches, y que, o sea, que tú no dormías, pero al final de cuentas te tienes que levantar temprano y hacer tu vida normal. Ajá. Independiente, o sea, a la diabetes no le importa tu vida, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo le puedes decir eso a tu hijo sin decir, oye, es que ya estoy hasta, o sea, estoy hasta el cacahuate de levantarme a las 3 de la mañana a checarte la glucosa, Sí, sin que lo sienta personal? claro, es importante, Eugenia, encontrar esos momentos para hablarlo, ¿sí? No vamos, o bueno, buscar evitar hablar este tema tan importante cuando estamos digamos, bajo una situación
que ya no se está estresando mucho, ¿verdad? O sea, digamos que voy manejando y estoy en medio de una fila con mucho tráfico, bueno, o sea, no es momento para abordar este tema, aunque yo sienta que necesito hablarlo, Ahorita. ¿sí? Es importante, pues, buscar ese momento en el que podemos hablar y validar nuestras emociones, tanto las de nosotros como las de nuestros hijos, escucharlos a ellos también, ¿sí? Y empezar a hablar desde lo que nosotros sentimos, para que esto también abra la comunicación y nuestro hijo, nuestra hija nos puedan expresar también ellos cómo se sienten, ¿sí? O por ejemplo también cuando tenemos un momento en donde queremos un descanso y nuestro hijo a veces no por diabetes o quiere atención Oh, de sin otros tipos, diabetes. explicarle y decirle en el momento también, mamá se encuentra cansada, va a tomarse una siesta, ¿verdad? Y hablarlo francamente, con honestidad, validando siempre las emociones, poniéndole nombre a la emoción y hablarlo cuando estemos lo menos irritadas, porque si no sale de una forma negativa. No en el momento donde quieres mandar. ¿Qué hacemos o qué podemos hacer en ese momento donde ya quieres así de, ya quieres salir corriendo y ya? ¿Qué hacer para justamente no explotar en ese momento y sobre todo no decir o hacer cosas que al final de cuentas pueden afectar también a nuestros hijos, ¿no? Así es. Bueno, ayuda mucho, por ejemplo, yo recomiendo mucho lo que es tener en casa un espacio de la calma, ¿verdad? Incluso podemos ponerle un nombre. Okay. Tener en casa un lugar que sea específicamente para decir, bueno, este espacio es para quien lo necesita, de la familia, ¿verdad? Y ya sea que tú quieras retirarte a ese espacio, que te sientas muy abrumada a tomar alguna respiración profunda o que tengas por ahí un libro y continúes con tu lectura, ¿verdad? Buscar esa actividad que te relaje y también ponerte en contacto con tu diálogo interno y empezar a analizar bien la situación, ¿verdad? Entendiendo también pues que nuestro hijo no tiene la culpa, yo como madre también no tengo la culpa, es una condición, ¿verdad? Que llegó de una forma inesperada, que nadie pidió tener, pero que aquí está y pues que buscar también ese diálogo que nos pueda a nosotros mismos tranquilizar. Ahorita mencionabas la culpa. Generalmente esto, ya cuando llevas años y demás, como que yo le digo a mi mamá que yo ni siquiera, o sea, nunca sentí que mis papás fueran culpables absolutamente de nada, ¿no? Creo que es algo que, pero los papás, muchos papás con los que yo he trabajado y que me escriben, me dicen, es que me siento culpable. Y los hijos, la verdad es que yo tengo 20, voy a cumplir 27 años, ya ni me acuerdo cuántos, y en ningún momento de ese tiempo pensé en la culpa. ¿La culpa puede empeorar esta situación del burnout, sobre todo al momento del diagnóstico? Sí, o sea, la culpa también es algo que nos persigue como mamás, ¿verdad? A veces llegamos a sentirnos culpables, no lo hablamos a veces abiertamente, ¿sí? Porque creemos que si lo hacemos somos egoístas, somos malas madres, ¿verdad? Y nos castigamos también guardándonos todo lo que sentimos. Sin embargo, pues la culpa está presente, ¿verdad? Y sobre todo mucho en el debut, porque no se conoce como que una causa exacta, ¿verdad? Y también puede ocurrir como un síntoma de este mismo desgaste, la culpa. Entonces ahí es, pues si esto me está ocurriendo, buscar un pensamiento, ¿verdad? Que sea algo realista a lo que estoy viviendo y a lo que es realmente esta condición. Y ahorita que hablabas de la culpa y demás, me imaginé el escenario, ¿no? Y generalmente o culturalmente son las mamás las que cuidan a los niños, ¿no? Entonces, no importa, o sea, es la mamá. Y los papás, de alguna forma, no sé si por la parte cultural o a veces quizá de protección también, ¿no? Porque es más así como no, la negación, ¿no? Decir esto no pasa y entonces me desconecto un poco. ¿Cómo poder hacer como pareja, como papá y mamá, cómo podemos compartir esas responsabilidades sin que esto nos genere como mucho conflicto? O sea, al final de cuentas, siento que si algunas mamás me dicen, es que yo no me, porque les digo, bueno, váyanse al cine. A ver, fulanito está bien, está perfecto, o sea, a ver, son 2 horas, 3 horas que te vas al cine. ¿Qué pasa en la tarde, en las 3 horas?
No, pues no pasa. ¿Le pasa hipoglucemias así? No. No le pasa nada si lo dejas con la abuelita y se van al cine. No, es que si yo no lo cuido, nadie más lo va a cuidar mejor, ¿no? Entonces el papá a veces luego quiere llegar y decir, oye, yo hago eso. Entonces la mamá, no, tú no le sabes inyectar. No, es que así le duele. No, es que, o sea, y empieza a haber quizá también hasta un conflicto entre pareja. ¿Cómo lograr esta comunicación o cómo lograr hacer ese equipo? Porque al final de cuentas las familias son equipo. Así es. Bueno, es importante también, pues, la paternidad en sí debe de ser algo compartido, ¿verdad? Y no hablo precisamente de 50-50, como a veces decimos, hay que compartir las tareas, no es 50-50, sino es a la par, ¿verdad? O sea, por lo mismo es compartido. Esto significa, por ejemplo, que si yo en este momento me ausento, bueno, yo tengo la certeza de que mi esposo, mi pareja, pues está atendiendo a mi hija con la misma calidad, digamos, que lo hago yo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ellos están en el cine y yo me encuentro aquí charlando contigo. Entonces, así es, ¿verdad? Es confiar también, porque a veces las mismas mamás somos las que somos aprensivas y no confiamos en el papá, ¿verdad? Entonces, esto viene a complicar mucho la situación y primero también pues es darnos cuenta que esto está pasando porque vamos a ver a uno más irritable que a otro o va a haber muchas quejas de yo siempre lo hago, tú nunca te haces cargo, ¿verdad? Y esto a veces sin nosotros darnos cuenta, nosotras mismas, ¿verdad? Somos quienes lo vamos comentando. Entonces, darnos cuenta de esto también y empezar a tratar el tema, ¿verdad? O sea, hablarlo abiertamente con la pareja y empezar a marcar también pues tareas en conjunto y establecer planes de acción para que no nos abrume de esta forma la diabetes. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, con mis papás, la verdad es que estoy hablándote de hace 27 años, yo no había nada de esto, no había esa información y ni siquiera sé si mis papás llegaron a platicar, ¿no? Eso, pero yo recuerdo que mi mamá se dedicaba más como a la parte de la insulina, la inyección y la alimentación, y mi papá era al deporte. Y la ventaja es que mi papá tenía sus tiempos como o sea, de sacarlo, y mi mamá tenía sus tiempos cuando nosotros nos íbamos, no sé, a jugar tenis o yo qué sé, de estar ella con ella, ¿no? Y también luego los hermanos. Mi hermano me trató como de integrar o reintegrar a mis grupos de amigos y diciendo, pues vive con diabetes y no pasa nada. Y se llevó a juntar con gente más pequeña. Yo no sé si realmente lo hablaron, pero podrían ser como estrategias que pudiera funcionar para la dinámica familiar y de cierta forma en lo que tú eres bueno, ¿no? Como enfocar ahí y de todas formas todos estar como muy relacionados. Y es que nos comenta Alexandra, y dice que es un verdadero problema que ni ella ni su hijo confía en nadie a la hora de cuidar su diabetes tipo 1. Y así yo creo que es también mucho más, no sé, Alexandra, tú que nos comentaras, mucho más fácil llegar a un burnout, ¿no? Cuando no soltamos esa parte. Así es. Entonces, la educación también va a generar, ¿verdad? O sea, si no confío, tal vez es porque la otra persona, pues, también le falta educación. Entonces, hay que acercarse con los especialistas, papá, mamá, hijo que vive con diabetes, el hermano, hermanos, ¿verdad? Y ir educando, integrándolos también al entorno, a los familiares más cercanos a que tengan los conocimientos de esta condición. ¿Sí? Conforme vamos educándonos todos vamos participando de alguna manera y pues bueno, se vuelve más sencillo también el ir delegando, confiando y compartiendo las tareas. Se escuchan todos. Entonces les estaba comentando que nos escribe Sergio. Sergio nos saluda desde Guadalajara. Él como papá cuidaba mucho a su hija porque después del debut su esposa falleció. Entonces, sí, la parte de que yo también a veces le digo a mi marido, porque me dice, ¿sabes qué? A nuestro hijo como que le falta. Le dije, ¿sabes qué? Ahora que viajamos a México, nada más viajamos mi hijo y yo. Le di o sea, lo que siempre le dices que haga, lo hizo sin que yo le dijera, ¿no? Porque a veces como que hacemos también esa concha y volvemos a lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos como mujeres
como que empujamos a nosotros queremos hacer todo porque queremos hacerlo bien. Ahora, otra duda que a mí me ha generado, yo sí he llegado a tener burnout antes de las redes sociales, sí, no sabía qué era, me llegaron a mandar con psiquiatra porque decían, eso no es normal, yo ya ahora entiendo que, pues, o sea, claro que sí, ¿no? Pues, Pero las redes sociales es un arma, siento yo, de dos filos. Es algo maravilloso, compartimos muchísimo, pero también existen momentos de frustración, sobre todo de las líneas rectas, ¿no? Esas líneas que, ¿cómo te sientes tú, Nancy, cuando ves de uno como mamá y uno como profesional? Esa va doble pregunta. ¿Cómo te sientes tú, Nancy, cuando ves esas rayas y luego ves que tu hija ha tenido un mal día o una mala semana o yo qué sé, ¿no? Porque pasa. ¿Qué es, como mamá, qué es lo que sientes? ajá. Bueno, como mamá pues me llega a pasar también el sentir cierta frustración, el pensar, pero si vamos haciendo lo que era, pero si conté bien, pero ¿qué pasó, verdad? Y pues sí llega a haber cierta frustración también, preocupación, ¿sí? Cuando vemos que hay curvas de hiperglucemia, pues bueno, y también he pasado por hipoglucemias no graves, ¿sí? Que se han podido solucionar al instante, pero también en una ocasión sí pues me sentí asustada, ¿verdad? Y pues bueno, son sentimientos naturales que ocurren ante esta condición. Te decía ahorita, pues es muy importante validar lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y compartirlo también con las personas que tenemos cerca, con la pareja, abrirnos y hablar también de cómo nos sentimos, porque pues bueno, es natural que lleguemos a pasar por todas estas emociones. Y aunque a veces vaya también todo muy bien, de repente hay alguna recaída, ¿verdad? Claro, o sea, la cuestión es que con la diabetes no hay algo así como planito y que puedas tener todo mágico y para toda la vida. Y como profesional, ¿qué le puedes decir a Nancy mamá a la hora de que ve las redes sociales y ve tanta línea perfecta y mamás que dicen, es que la hemoglobina de mi hijo tuvo 6 punto o 6 o 5 punto y te frustras como mamá? ¿Qué les Ajá. puedes decir tú, Nancy, psicóloga y educadora en diabetes, para abordarlo de mejor forma? Bueno, yo me voy mucho a lo cognitivo, ¿sí? El pensar, pues bueno, sabemos, bueno, cuando tenemos conocimiento de la condición, también resulta más sencillo responder ante esos pensamientos negativos que nos pudiera, o sentimientos que nos pudiera ocasionar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, entendemos que la diabetes así es, que hay muchos factores, ¿verdad?, que pueden mover las glucemias, que no hay un control perfecto, porque también incluso no lo tenemos las personas que no vivimos con diabetes. O sea, si nos monitoreamos, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de todas las curvas que vamos teniendo, aunque no lleguemos tal vez a esos rangos, pero pues se va moviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los alimentos, el estrés y muchos factores que hay que influyen en que, bueno, así ocurrió, ¿verdad? O a veces también una simple enfermedad no relacionada a la diabetes, pues bueno, llega a haber estas variaciones en las glucemias. Y utilizar esa parte cognitiva de decirnos a nosotros mismos, bueno, comprendemos cómo es la diabetes y que no hay días perfectos, que buscamos y hacemos todo nuestro mayor esfuerzo para lograrlo, ¿verdad? Pero bueno, habrá días que así resulte y buscar qué fue lo que detonó, si es una hiper, si es una hipo, si ocurrió alguna otra complicación, pues bueno, qué fue lo que pasó, cómo podemos corregirlo, ¿verdad? Pero pues el estarnos culpando, diciéndonos cosas negativas a nosotros mismos, pues bueno, va a hacer pues que no lleguemos más a esa frustración y se va a volver un círculo vicioso en donde me estreso y salen los rangos fuera de rango y eso hace que también vuelva a salir fuera de rango y es un círculo que no terminamos, ¿verdad? Entonces, Porque, empezar también a hacer, digamos, actividades, ¿verdad? Que me mantengan bajo control o relajada, respiración profunda, hacer ejercicio, o sea,
movernos con estas actividades que nos pueden también a estar mejor primero con nosotras mismas, ¿verdad? Pues también para estar bien con esta condición y con nuestros hijos principalmente. En este darnos un tiempo, estamos hablando como de darnos dos tipos de tiempos. Uno es en el momento, creo que en el momento, ¿no? O sea, decir, a ver, en este momento todo me está sobrepasando, estoy agotada, estoy cansada, Y ahí la meditación sí sirve. Sí, totalmente, ¿verdad? Incluso lo que es el cambio de pensamiento y el pensamiento positivo también, el agradecimiento, o sea, son herramientas que nos pueden ayudar ante situaciones de estrés también, que también se van a presentar en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pero esto hay que practicarlo, Eugenia, para que sea funcional todos los días, ¿verdad? Es como hacer ejercicio. Exacto. Si yo dejo que el diálogo interno negativo entre a mí, pues bueno, voy a estar en ese mood, ¿verdad? Y de ahí no me vas a sacar. Entonces va a ser cada vez más difícil afrontar esta condición cuando tenemos también este ánimo bajo, ¿verdad? Y estos pensamientos negativos. Si dejamos que se instalen, que es natural tenerlos también y darnos como que ese espacio. Por eso también es muy importante el identificarlos y el conocernos a nosotras mismas para saber qué cambios hay, ¿verdad? ¿Qué viene nuevo? ¿Qué está pasando en mí? ¿Sí? Para poder detenerlo. Y esta parte de dejar ir, ¿no? O sea, es como me acuerdo que en alguna clase de meditación me decían, es que llega y no trates de pelearte, o sea, es que me siento mal, me siento culpable, no me debo sentir mal. Y entonces es como que decían, bueno, es que mientras más atención le pones, más grande se hace. Es como abraza esa emoción y déjale ir. Que va algo que tú dices mucho, ponerle nombre a la emoción. Ahorita ya se está haciendo un poquito la educación emocional, ¿no? O sea, ya estamos trabajando en eso, pero a mí nunca me enseñaron a ponerle nombre a la emoción. Entonces yo nada más sentía en el estómago y yo no sabía si era ansiedad, si era emoción, o sea, si era como, híjole, es que voy a ver al chico que me gusta. Entonces yo no sabía ponerle nombre. ¿Cómo le podemos poner? Y sobre todo, ¿cómo le podemos enseñar a los niños a ponerle nombre a eso que están sintiendo? Ajá. Bueno, en caso, por ejemplo, de los niños, el hablar, ¿verdad? La comunicación, el hacerle las preguntas directamente, ¿verdad? ¿Qué sientes? Validarlo, es natural sentirlo. Y también ellos expresan mucho a través del dibujo, del juego. Entonces, ayuda mucho el, no sé, dibujarse a sí mismos, ¿verdad? Identifica en qué parte sientes el enojo, en qué área de tu cuerpo sientes el miedo, ¿verdad? La alegría. Entonces, ellos van aprendiendo a reconocer las emociones, su cuerpo, y primero, pues, validarlas todas, ¿verdad? De que todas son importantes, no hay ni buenas ni malas. Eso, sí. Eso es sobre todo, ¿no? Porque a veces las reprimimos porque traemos una educación, ¿verdad? A veces también mucho en el sexo masculino que tiende mucho también a reprimirlo, porque pues es lo que nos han enseñado. Entonces es como que reeducarnos, ¿verdad? En todo este tema. Y también no todo se va a resolver con un pensamiento realista o positivo, ¿verdad? Va a haber situaciones que van a requerir la asistencia de un profesional de la salud mental. Sí, va a haber situaciones que puede pasar también en el burnout, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, y hay que entonces acudir a una psicoterapia. Y yo creo que no esperar a eso, o sea, al final de cuentas son situaciones que pueden llegar y también la verdad es que la psicología es todavía en algunas regiones muy estigmatizada, entonces híjole, vas a psicólogo, es que estás loco, ¿no? O, es que estás muy mal. Cuando hace rato, bueno, a mí me gusta correr y platicaba yo con una amiga que para mí correr es una terapia y justamente acabo de borrar una foto que tenía ahí guardada que decía, ¿qué tan mal tiene que estar tu vida para que te guste correr? Entonces digo, y me imagino que eso también con la psicología es así, ¿qué tan mal estaría? O sea, es el estigma, ¿no? De qué tan mal está tu vida que necesitas ir con el psicólogo. Se necesita ir con el psicólogo incluso nada más para acomodar las ideas. No significa que vas a tener la psicoterapia y que cada semana tienes que ir. A veces es hablar, ¿no? Y alguien que sabe cómo darle acomodo. Ajá, así es, sí, o sea, es ese estigma, ¿verdad? Que ahorita, pues bueno, ya está más abierto también
al tema, las personas pues ya acuden más a la consulta, se habla más del tema, pues ahorita en redes, por ejemplo, que estamos también trabajando mucho la importancia de la salud mental. Y pues bueno, cada vez se va quitando más el estigma, sin embargo, aún sigue, ¿verdad? O se cree es para locos, o se dice es muy cara, muy costosa, ¿verdad? Y bueno, es buscar la atención. Alguien que está recién diagnosticado, si es endocrino, nutriólogo, psicólogo, sí o sí. Totalmente, ¿verdad? A veces nos enfocamos mucho en la parte médica, En la incluso teoría. en la nutrición también, pero bueno, incluso a veces los médicos, ¿verdad? En esa cuestión todavía falta un poquito también el inmediatamente canalizar a la parte mental, a la salud mental. Y pues bueno, trabajar mucho con esa parte, ¿no? Nosotros como profesionales, pues bueno, abordar el tema sin tabús, ¿verdad? Y también hablar de esta condición, ¿verdad? Porque, bueno, sin una adecuada salud mental, ¿verdad? Con esas habilidades de afrontamiento, de manejo del estrés y de emociones, pues bueno, difícilmente vamos a poder también sobrellevar esta condición que nos requiere atentas, porque, bueno, un error y, pues, bueno, hay que estar alertas, ¿no? También. Y que aparte la diabetes, o sea, sería muy sencillo, ¿no? Así de, comes esto, te inyectas esto y todo va a estar perfecto. O sea, hay días en que comemos lo mismo, lo mismo, lo mismo y para nada se mueve. Déjame ver un momento que me están... perdón. Entonces, ay, se me fue la... ¿Ves? Yo necesito ir con el psicólogo para el manejo del estrés. No, el poder como aclarar y manejar y ver que la diabetes es mucho más de ponerse insulina, sobre todo la diabetes tipo 1, todas las diabetes, al final de cuentas, ¿no? Diabetes tipo 1. Nos dice Alexandra, yo he dejado mi vida a un lado para convertirme en páncreas de mi hijo. Se siente cansada, agotada y se siente mala madre. Creo que eso es algo que es parte de, y ahí va una pregunta que tengo, es, ¿qué sientes tú? Bueno, y sí, es un día a la vez, cada día es importante. ¿Qué podemos hacer para no sentirme culpable de tener una vida, además de la vida de mi hijo y la diabetes? Ajá. Bueno, primero las creencias que tenemos sobre la culpa, ¿verdad? El sentirnos merecedoras también de nuestro espacio, trabajar con nuestros pensamientos, con nuestras creencias. Sí, soy mamá páncreas, tengo un hijo con diabetes, ¿verdad? Pero también enseñarle a nuestros hijos sobre lo que es la autonomía y la individualidad. ¿Sí? Para cuando llegue el momento, bueno, irle ya delegando también conforme a la edad, pero va a llegar un momento en donde ellos también van a tener que gestionar su diabetes, ¿sí? Y cada vez más acercándose al 100%. Entonces, que ellos también nos vean con esa naturalidad a nosotras, porque somos un ejemplo para ellos, el que seguimos haciendo nuestras rutinas, nuestras cosas, ¿verdad? Ya sea si trabajamos o si vamos 2 horas al ejercicio, lo que hagamos, pues bueno, seguir conservando esas rutinas es muy importante porque eso también va a fomentar el autocuidado de nuestro hijo y va también a ayudar a que nosotros pues estemos más tranquilas y podamos afrontar mejor la diabetes. Totalmente. Y eso que dijiste, somos el ejemplo, y eso es para todos los papás, al final de cuentas. Los niños ven, los niños observan. Entonces, les estamos diciendo, cuídate, 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 haz ejercicio, pero nosotros no podemos hacer ejercicio porque estamos todo el día con ellos, ¿no? Entonces, sí los llevamos a la clase de natación, pero no hacemos nada porque tenemos que estar ahí al pendiente. Come bien, pero nosotros estamos ahí agarrando lo que alcanzamos porque ya no alcanzamos a desayunar bien porque algo sucedió, ¿no? Esa parte del ejemplo y de cuidarnos, creo que también es bien importante para quienes nos están viendo. La verdad es que hay situaciones que la vida nos está presentando y creo que todas son oportunidades y que al final de cuentas es enriquecerse, ¿no?
¿qué piensas de algunas terapias, o no terapias, más bien de las tendencias que hay, estas del positivismo? Hablamos del positivismo, pero no es el que tú estabas hablando, sino esto de, mi vida está así al borde del precipicio, pero soy feliz porque, o sea, ¿cómo decían? El positivismo tóxico. Tóxico. Ajá. ¿Qué tanto daña? Sí, pues bueno, no te ubica en una situación realista, ¿sí? Entonces también puede llegar a ocasionar daño el irnos al otro extremo, ¿verdad? O sea, te decía, sí ayuda, ¿verdad? El ser positivos, el ser optimistas, por supuesto, pero sí no caer, porque luego ya parece como que no está pasando nada y como que estamos negando las emociones y las situaciones que vivimos, ¿sí? Ahora, también eso sucede mucho en redes, ¿no? Tú traes sensor, traes microinfusora por X cosas, suerte de la vida que te tocó tener acceso a eso, ¿no? Compraste un seguro de gastos médicos antes de la diabetes, no sé, lo que haya sido, ¿no? Y entonces estás frente a la gente y te dicen, es que claro, como no vas a manejar tú la glucosa muy bien si tienes todas esas tecnologías, entonces dices, híjole, claro, no puedo, ¿no? O no me puedo quejar, y eso sucedió mucho con la pandemia, ¿no? Oye, pero ¿de qué te quejas? Si tú trabajas en casa y esto y aquello, o sea, ¿de qué te quejas? ¿De evitar el burnout o genera más burnout? Bueno, si nos vamos depende aquí más que nada la frecuencia, con qué frecuencia me estoy quejando, ¿verdad? O sea, esto es del diario, las 24 horas caigo en este estado de queja, pues sí, me va a llevar a un burnout. Sin embargo, si ocasionalmente valido mis emociones y digo, bueno, estoy cansada, estoy triste, estoy agotada, necesito una siesta, ¿verdad? Validar lo que estoy sintiendo. Y si a veces a forma de queja sale o lo identificamos, pues bueno, darnos cuenta, ¿verdad? Siempre y cuando no caigamos en el exceso del diario y las 24 horas, pues Y bueno. se vale quejarse, pero hacer algo al respecto, ¿no? O sea, quejarse es decir, darse cuenta, es darnos cuenta de que algo no está como nos gustaría que esté, ¿no? Pero yo le digo mucho a mi hijo, bueno, si te vas a quejar, quéjate, pero después de quejarte, me vienes y me dices qué vas a hacer para solucionarlo. Y entonces se quejó menos, ¿no? Porque entonces ya decía, híjole, es que me voy a quejar de esto, pero me va a decir mamá esto. Entonces como que decía, y entonces lo empezaba a trabajar. Y es también lo que dices, ir ejercitando, yo creo que un poquito la mente. Y me lleva Nena nos describe, nos dice, mi guerrero tiene 9 años y 2 años del debut. No le gusta cuidarse y lucha bastante con él. ¿Qué estrategias les puedes dar a los papás que nos están viendo y que nos van a ver en las grabaciones? ¿Qué estrategias podemos hacer para justamente salir de este burnout y lograr, no me gusta la palabra lidiar, sino trabajar con quien vive con diabetes para que sea una situación más armónica y no sea tan desgastante que nos destruya a nosotros y que pudiera destruir a la familia, ¿no? Sí, primero identificarlo, ya que lo tenemos identificado, perdón, ver también hacia nosotros mismas, ¿verdad? Porque a veces somos muy buenas para verlo en el otro, en nuestros hijos, pero no lo vemos en nosotras mismas, ¿sí? Entonces, encontrar el origen, qué está pasando, cuál es el origen de las conductas que se están teniendo, si ya sea que hay un desinterés total o parcial, porque puede ser parcial o total, ¿verdad? Del tratamiento, bueno, ver cuál es el origen de esto, ¿verdad? Cuáles son las emociones que siente, hablarlo directamente, ponerlo en la mesa, y también es importante pues la ayuda profesional. Si esto ya lleva un tiempo prolongado y vemos que está trayendo ya complicaciones, ¿verdad? De descuido y vemos ahí los rangos pues ya están más fuera cada vez y cada vez más, pues bueno, apoyarnos en la parte médica, ¿verdad? A veces nuestros hijos pueden escuchar también el consejo de un profesional, ¿sí? Porque a veces a lo mejor no tenemos las palabras adecuadas en el momento o nosotras mismas también ya estamos cansadas y no se los transmitimos de una forma adecuada. Entonces,
apoyarnos en el personal, ¿verdad? Profesional. Y si esto ya sobrepasa y lleva un tiempo prolongado, pues bueno, la asistencia de un psicólogo sería de gran ayuda, ¿no? Ahora, un profesional de la salud, un psicólogo, ¿me va a quitar el burnout? Te va a ayudar a brindar estrategias, ¿sí? O sea, a Más focalizadas, ¿no? exacto, a brindarte técnicas incluso, o también puede, bueno, el hecho de hablarlo, ¿sí? Y de ver, también, por ejemplo, puede ayudar en los grupos de autoayuda, ¿verdad? Con pares, ¿sí? Esto también, de que no es la única persona que se vive con diabetes y que también, ¿verdad? Entender todos y comprender que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Cualquiera podemos estar viviendo burnout y, pues bueno, entenderlo de esta forma para poder pedir ayuda, porque a veces nos quedamos callados porque ¿cómo voy a pedir ayuda, verdad? O sea, como decíamos al principio, entonces estoy siendo una mala mamá, no debo de sentir esto y vamos negando lo que estamos sintiendo y vamos complicándolo más. Somos mamás y ser mamá no está sencillo. Nancy, ¿tú checas, revisas, apoyas a personas con burnout? Sí, desde lo que es el manejo del estrés, ¿verdad? Si ya estamos también en esta etapa, pues bueno, la consulta es también ya de psicoterapia y vamos trabajando con algunas técnicas, tanto para el manejo del estrés, técnicas de relajación, el cambio de pensamiento también, porque a veces lo leemos o lo escuchamos muy sencillo, pero son pensamientos que a veces también ya están muy, muy arraigados. Es trabajar en eso, ¿verdad? Dime. No, estaba pensando en el estigma de los psicólogos y el estigma de la insulina, ¿no? Que la insulina es, híjole, no usas insulina porque ya estás muy mal, no vas al psicólogo porque ya estás muy mal. No es que estén muy mal, son herramientas para mejorar. Así es. Sí, o sea, tanto hablándolo también, la persona va armando su propio rompecabezas, ¿verdad? A veces se nos hace la mente como una maraña ahí de enredo y al ir al psicólogo y empezar a hablarlo y ver que no nada más es algo que te ocurre a ti, sí, te vas dando cuenta también y pues se va ahí el hilo ajustando, ¿verdad? Y cada pieza. Entonces, pues bueno, las personas pues llegan a sentirse mucho mejor también, ¿sí? Porque también dentro de las terapias pues hay que trabajar el desarrollo de habilidades, ¿sí? De comunicación, habilidades del manejo del estrés, manejo de emociones sociales. Entonces, bueno, el ir al psicólogo no nada más es también de que tengo un problema, sino, o que ya caí en este estado, ¿verdad? Sino es también prevenir o incluso un área que quiero mejorar, ¿verdad? O una meta que quiero alcanzar. Entonces, no siempre es por algo que se tenga un problema. Que ya se tiene. O sea, el chiste es evitar llegar y tener las herramientas, o digo, si llega, pues llega, pero decir, ok, lo tengo y lo dejo ir, ¿no? O sea, no quedarnos. Creo que una de las cuestiones es quedarnos, y hablabas de la comunicación, creo que algo que tampoco nos enseñan es comunicarnos a nosotros. Y a veces yo hago esa plática con algunos de mis pacientes y algunas familias, digo, a ver, di algo bueno de ti. ¿No? Y es así, di algo malo de ti, bla, 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 bla. O sea, esa forma de cómo nos hablamos también es bien, bien importante, cómo nos podemos hablar. Nancy, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? Estás dando consultas también en línea, ¿verdad? Virtuales. Sí, así es. La consulta online, pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Nancy, bueno, en Facebook como psicóloga Nancy Martínez, en Instagram psiconancy y Hola Diabetes, que está dedicado específicamente a tratar todo lo que es la salud mental en diabetes y educación en diabetes. Aquí se los vamos a poner al ratito para que estén en contacto. Nancy, me encantó, creo que es un tema que necesitamos trabajar. Me preguntan muchos papás, creo que es un tema que a los papás, porque una mamá me dijo, a mí me da mucho pena aceptar que estoy cansada, estoy ya. Y justamente fue ahí donde dijimos, oye, pues hay que también trabajarlo, ¿no? Hay que saber
porque le pedimos al niño que lo trabaje, le pedimos al esposo, a la esposa que lo trabaje, pero nosotros también necesitamos, es un duelo, se nos perdió algo bien importante de nuestra vida y sobre todo en alguien que yo le digo a mi marido, a ver, o sea, ¿a quién le tienes más miedo? ¿A Leona, a la leona? A la leona. O sea, quítale el hijo a la leona y bye, ¿no? Y eso creo que nos representa muchas de las mujeres, como que a nosotros, digo, nos pasa algo, es así de, pero no nos toquen a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bien importante, para los que nos están viendo, sigan a Nancy, la verdad es que siempre tiene esa experiencia además, no solamente profesional, porque trabajas con personas que viven con diabetes, sino lo vives. Y eso creo que es un plus porque nadie te lo puede contar. Entonces, no hay una papá que te diga así de, ay, no, yo no siento eso. Entonces, lo sé, ¿no? Y eso es también bien enriquecedor. Y bueno, educar a toda la familia, ¿verdad? Me ha tocado también en consulta que, bueno, ¿y el papá qué tan educado está? Nada. Entonces, híjole, también a los papás irlos acercando. Y quitarse eso, yo siempre digo que platico con mi marido, pues que platico con mi marido, ¿verdad? Que digo, es que los hombres, al menos en nuestra cultura, es bien pesado y quizá lo ven diferente, pero han tenido mucho que perder, se pierden de mucho por ¿cómo se dice? Como el posicionamiento que tienen ante, no, yo no me puedo involucrar, yo no puedo sentir, yo no puedo llorar, ¿no? O sea, se vale y se vale soltar. Eso es creo que bien padre. Mil gracias, Nancy, y a todos los que nos ven, escríbanos, manden preguntas, les vamos a seguir contestando aquí y sigan a Nancy. La verdad es que sus posts son bien, bien interesantes y pues nos ayuda mucho a la parte mental. Yo este año, no sabes, Nancy, la parte mental, así, no, o sea, es lo que necesitamos trabajar más. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Nancy. Gracias a ti, Eugenia. Gracias a todos por estar aquí.